Hola, bendiciones. Bienvenidos a la clase número 14 de la materia de costumbres y geografía 2. Vamos a terminar, ¿verdad?, el ciclo con la clase que se llama repartición de Palestina entre las 12 tribus, ¿verdad? Esta es la última clase que nosotros vamos a tener en esta materia y de esta forma estamos concluyendo el ciclo. Dice acá en su material: Palestina fue repartida en forma desigual entre las tribus de Israel. La región transjordánica fue cedida a las tribus aguerridas y ricas en ganado. Estamos hablando de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, a condición de que ayudaran a sus compatriotas a desalojar a los indígenas hostiles de la región occidental del país. Significa que estas tres tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ¿verdad?, eran de las más fuertes, se podría decir. La gente más fuerte que ellos podían tener estaban en esas tribus, ¿verdad? Por eso se les pedía que se iban a dejar en esa zona para que pudieran ayudar con los enemigos, podríamos decir así, que tenían del lado de Occidente, ¿verdad? Que para que pudieran completar el espacio que tenían para cada uno de ellos. Dice que después de las campañas llevadas a cabo en Palestina, las tribus de Judá y Efraín y la otra media tribu de Manasés recibieron su herencia, pero las tribus restantes tardaron mucho en obtener sus posesiones. Dice que no fue una como repartición donde todos ya encontraron su espacio desalojado, ¿verdad?, sino que algunos tuvieron que tener algunas luchas para poder obtener, ¿verdad?, el espacio para ellos. Dice acá, se tardaron mucho algunos, ¿verdad? Josué pues mandó 3 hombres de cada una de ellas para hacer un croquis del país. Cuando volvieron se les repartió la tierra por suerte. Eso lo vemos en Josué capítulo 14 de los versículos del 1 al 5. Dice: debido al hecho de que algunas tribus poseían ciudades dentro del territorio de otras y que las 12 tribus después de sus triunfos iniciales perdieron terreno ante la reacción de los indígenas. Las fronteras tribales de Israel estaban en estado inestable por carecer de límites bien determinados. Sin embargo, hay una división muy clara. Una es las tribus de la Palestina oriental y la otra es la división más grande, ¿verdad?, que es la de las tribus occidental. En esas dos divisiones quedaron. Y tenemos dentro de las tribus de la Palestina oriental a la tribu de Rubén, de Gad, la tribu de Manasés. Y del lado occidental tenemos a la tribu de Simeón, a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín, de Dan, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, ¿verdad?, del lado occidental, porque esa tribu se dividió en dos, ¿verdad? Una estaba del lado oriental y otra del lado occidental. Luego tenemos la tribu de Isaacar y la tribu de Aser. También la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Como ustedes pueden verse, había un lado, ¿verdad?, donde había una mayor cantidad de tribus. Por ejemplo, dice que a Rubén le tocó la región entre el río Arnón al sur y una línea entre Bet Jesimot. Aquí en cada una de las tribus que se explican acá, ¿verdad?, el contenido se explica los límites que ellos tenían, quienes estaban alrededor de ellos, ¿verdad? Porque eso sí, para ellos era bien importante establecer sus límites. Y eso lo vemos en Josué capítulo 13, del 15 al 23 para la tribu de Rubén. Para la tribu de Gad, seguimos ahí leyendo siempre en Josué 13 y lo vemos del 24 al 28. En los versículos del 29 al 31 se habla acerca de la tribu de Manasés, que quedó del lado de oriente. La tribu de Simeón, cuando ya se hizo la repartición de Palestina, ¿verdad?, eso ya se hizo occidental, se hizo luego. Eso lo vemos en Josué 19 del 1 al 9. En la tribu de Judá la vemos en Josué 15 del 1 al 63, que me parece a mí súper interesante porque la tribu de Judá es una de las tribus, ¿verdad?, que se menciona bastante dentro de la Biblia. Es como de las más conocidas. La tribu de Benjamín no es mucho, pero esta dice que
esta fue otorgada, ¿verdad?, a los benjamitas cuando se efectuó la división de la tierra prometida, asentada entre las poderosas tribus de Efraín al norte y Judá al sur, con el Jordán al este y Dan al poniente. Eso es cuando la tribu de Benjamín, la tribu de Dan, esa está entre Benjamín y el Mediterráneo. La tribu de Efraín, ¿verdad? Eso lo vemos en Josué, se menciona en Josué 16, del 5 al 10, y en el 17, del 14 al 18. Luego tenemos la media tribu de Manasés, que queda del otro lado, que es del lado occidental, y eso lo vemos en Josué capítulo 7. Es importante, yo sé que tal vez no nos pueda quedar como el tiempo para poder leer las referencias bíblicas, todas las que se mencionan acá, pero sí que podamos tomar nota, ¿verdad? Y de alguna manera darnos cuenta que a cada tribu se le repartió tal y como pues debía de ser. Luego tenemos acá la tribu de Isaacar, que está en Josué 19, del 17 al 23. Y la tribu de Aser, siempre en Josué 19, del 24 al 31. En este hay tribus, como por ejemplo esta, que no es como muy conocida, pero tenía algo muy importante. Dice que el suelo de esta región era muy productivo y era rico en hierro, en sílice o pedernal. La tribu de Zabulón, ¿verdad?, dice que la magnífica ubicación de esa tribu, que tampoco no es como de las más conocidas, dice que estaba en inmediaciones del mar, junto con un suelo fértil y bien regado. Dice que debía haber construido a que Zabulón fuese una de las tribus más potentes de Palestina. Y muchas veces nosotros podemos creer que es como la tribu de Judá, las que tenían mejores cosas. Pero la tribu de Zabulón era una de ellas. Luego tenemos la tribu de Neftalí. Dice de que esta ocupaba una faja de tierra montañosa y fértil que se extendió desde lo alto del Jordán hasta el sur del mar de Galilea. Y eso lo vemos en la tribu de Neftalí. Acá ustedes tienen un mapa donde se han marcado, se han delimitado los límites de cada una de las tribus. Eso nos puede dar una idea también, ¿verdad?, de cómo quedaron divididas las tribus. Dice que también había lo que se llaman unas ciudades levíticas, y eso lo vemos en Josué capítulo 21, donde no se le concedió a los levitas una herencia como a las demás tribus, sino que cada tribu tuvo que cederle ciertas ciudades en su respectivo territorio, con sus correspondientes campos, olivares y jardines. Y quizás esto a mí me parece como la decisión más sabia que pudieron hacer, porque los levitas, si ustedes se recuerdan, de esa tribu de Leví, de ahí provenían los sacerdotes. Entonces, cada tribu, ¿verdad?, tenía un espacio especial para los sacerdotes que iban a vivir con ellos. Y creo yo que Dios, ¿verdad?, en realidad cumplió todo lo que Él había dicho en prometerles una tierra y dárselas, entregárselas. O sea, Dios es fiel en cumplir sus promesas, y no importa el tiempo, ¿verdad?, que ellos tuvieron que esperar, se hizo. Y de la misma manera yo creo que todos los que podamos pasar por un proceso, por situaciones complicadas, ya sea de salud, familiares, ¿verdad?, económicas, hay que aferrarnos a las promesas de Dios y que Dios las va a cumplir, ¿verdad? El pueblo de Israel obtuvo lo que Dios le prometió, y nosotros, ¿verdad?, somos también sus hijos, y creo y sé fielmente que Dios no es hombre, ¿verdad?, para que mienta, ¿verdad? Y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo dice la palabra, y lo importante es que podamos darnos cuenta que no importan las costumbres, las ubicaciones que hemos estado estudiando, no son tan importantes como saber que en cada una de esas cosas ahí estuvo Dios proveyéndoles lo que necesitaban, con alimentos, con lugares, ¿verdad?, en el caso de la tierra prometida. Y qué bueno porque Israel nos muestra que Dios siempre cumple sus promesas. Bendiciones, y nos vemos en un próximo ciclo.